Bienvenidos a los participantes en la segunda edición del Diplomado Internacional Didáctica de la Educación Superior. Vamos a iniciar este diplomado con una reflexión y lo haremos en torno a tres ejes fundamentales. Una primera perspectiva será un abordaje a la educación superior desde el punto de vista de sus retos, perspectivas en la región de América Latina y el Caribe. Un segundo momento vamos a deleitar la disertación de la doctora en ciencias Juana María Remedios, profesora emérito de la Universidad de Santi Espíritu y del Centro de Estudios de Ciencia de la Educación, que nos va a profundizar en torno a la pedagogía como ciencia, para finalmente cerrar con la exposición de la doctora en ciencia Aurelia Marcí Acosta, profesora titular de nuestro centro de estudio, que reflexionará en torno a la didáctica como ciencia, como ciencia que va a incidir directamente en la formación del profesional que se aspira para nuestra región. Estimados profesionales de la educación, le damos la bienvenida a la segunda edición del Diplomado Internacional Didáctica en la Educación Superior. Un diplomado que ya es una realidad y en estos momentos vamos a reflexionar en torno a la educación superior, sus retos y perspectivas para nuestra región de América Latina y el Caribe, la visión pedagógica y didáctica en relación a la educación superior. Quisiéramos recordar a los estudiantes reformistas de Córdoba de 1918 cuando expresaron: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y la Conferencia Regional de la Educación Superior en Buenos Aires 2018 reconoce que no podemos olvidar esto, que aún nos quedan y son muchos los males que quedan, porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social. En relación a los desafíos que tiene nuestra región y que queremos un poco que reflexionar porque formamos parte de ella, al igual que las políticas públicas existentes, hay que decir que la historia nos dice que ha habido una coherencia en el desarrollo de eventos regionales de educación superior, desde La Habana en 1996 hasta Cartagena de India en el 2008 y recientemente en Buenos Aires 2018. También la Agenda 2030 se pronuncia a favor de la educación superior. El organismo regional, la CEPAL, en el 2017 destaca los desafíos que tiene nuestra región y al respecto habla del legado de Córdoba, donde dice que debemos retener ese ideal de universidad comprometida con la sociedad, reconocer que la educación superior es un bien público y social y es un derecho universal que todavía estamos lejos de lograr. En relación a los desafíos, también uno de ellos es la integración de la universidad con la sociedad, con los sectores productivos, con la comunidad, así como la formación de un profesional que sea competente, que esté comprometido con el proyecto social, con su comunidad, que sea capaz de transformarla, la integración regional, la participación pertinente en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación que ayuden al desarrollo sostenible. Por otro lado, la formación de doctores. Esta formación vinculada a los proyectos de investigación científica que la hagan pertinente, transformadora de nuestras realidades, así como garantizar la calidad y cantidad en la formación de los profesores, fortaleciendo esta formación desde la investigación pedagógica que permita contribuir con ese perfeccionamiento en la educación. Otro de los desafíos es potenciar las tecnologías de la información,
a partir de utilizarlas en la educación no solo presencial, sino también semipresencial y a distancia. Y finalmente se destaca que hay que combatir la mercantilización y la transnacionalización neoliberal que nos lleva a la pérdida de identidad profesional. Por otro lado, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior reconoce que la educación superior es un bien público y que tiene que estar al servicio de la humanidad, que hay que crear las herramientas para fortalecer esas capacidades de conocimiento, así como que hay que estar alineado al cuarto objetivo de la Agenda 2030, que nos lleva a garantizar una educación que sea inclusiva, pero además equitativa y de calidad, que permita promover los aprendizajes para toda la vida y para todos los ciudadanos. Hay también que saber que esta Declaración Mundial sobre la Educación Superior se pronuncia a favor de la reforma de Córdoba en 1918 y lo reconoce como una denuncia al mundo injusto y tiránico de la época, pero también hace un llamado a que todavía no hemos avanzado lo suficiente. La Conferencia Regional de la Educación Superior para América Latina y el Caribe reúne a todos los dirigentes, representantes y expertos de la educación superior en el Caribe y reconoce que todavía estalla una rebeldía en relación a que las minorías poderosas están empujando a las grandes mayorías a la exclusión, a la precariedad social y laboral, y la educación no está exenta de ello. Por otro lado, en nuestra región hay desigualdad o incluso hay comunidades que no tienen acceso a la educación superior, constituyéndose la misma en un privilegio y no en un derecho universal. Esta conferencia proclama que la educación, la ciencia, la tecnología debe ser el medio para la libertad, para la igualdad, para la equidad, para romper con las discriminaciones. En relación a esta conferencia regional, hay que decir que se establecen determinados ejes temáticos y aquí se destaca lo siguiente: tener en cuenta que la educación superior forma parte del sistema educativo, lo concerniente a la diversidad cultural e interculturalidad en la región, la internacionalización e integración de nuestra región, el rol de la universidad ante los desafíos sociales. Se reconoce la investigación científica y tecnológica y la innovación como motor en el desarrollo sostenible, el papel estratégico que tiene la educación superior en el desarrollo sostenible para la región, y hace un llamado a una nueva modelo de educación superior latinoamericana al reflexionar a 100 años de la reforma universitaria de Córdoba. En torno a la educación superior como parte de ese sistema educativo, bueno, tenemos un reto importante y sería articular los niveles previos a la educación superior con la propia educación superior. Se reconoce que hay estudiantes que no llegan con la formación deseada y entonces los profesores tenemos que trabajar en función de establecer los niveles formativos adecuados. Por otro lado, la visión de calidad. Una visión de calidad que combine con la identidad institucional, que nos proyecte hacia la misión que tiene la universidad, que va en función de esas necesidades y demandas sociales. Decía Aldo Ferrer, al referirse a la universidad, que tienen éxito aquellas que tienen como concepción propia
el desarrollo endógeno y que se integren al sistema mundial. De ahí que hace falta un modelo de universidad, pero un modelo de universidad que vaya a la producción del conocimiento social y que ésta tenga la pertinencia para la cual está sujeta su misión, así como promover proyectos interinstitucionales e internacionalizar los programas académicos, aumentar la movilidad académica no solo de profesionales, sino también de estudiantes. Y otro de los retos es la homologación de cursos y títulos. Dentro de los rasgos que se reconocen a la educación superior para nuestra región está en que aumenta la matrícula, en que se diversifica en diferentes carreras, pero también hay un acceso desigual. Hay una limitada retención y titulación, o sea, se afecta la permanencia del estudiantado y su graduación. Se reconoce a la educación superior como un nivel que aumenta la rentabilidad con respecto a los otros niveles del sistema educativo, así como se reconoce el rezago en los aprendizajes, una limitada inversión e internacionalización para nuestra región que limita nuestro propio desarrollo e integración como región. La educación superior y la internacionalización e integración para la región. Al respecto, esta se reconoce por este organismo como clave en la pertinencia hacia la sociedad actual, y la globalización va a ser un elemento catalizador, mientras que la internacionalización va a ser esa respuesta que es construida por los universitarios en función de evitar los efectos de homogeneizar, de desnacionalizarnos, de romper con nuestra identidad. Finalmente, la CEPAL habla de que hay que garantizar una educación que sea inclusiva, que sea equitativa, pero que a la vez tenga calidad. Vamos a reflexionar en cuanto a la internacionalización y verla como ese proceso de reforma educativa que va al reconocimiento, pero sobre todo al respeto en las diferencias culturales, que va a la formación integral, a la formación de esa capacidad crítica de nuestros estudiantes, a trabajar y convivir en la comunidad, a ser respetuosos, a garantizar coherencia en las diferencias y la riqueza cultural que se manifiesta. Es responsabilidad, es defender principios democráticos en la sociedad en la cual viven y actúan nuestros profesionales. La internacionalización no es más que ese entendimiento entre las culturas. Sí, hay que globalizar, pero ¿qué vamos a globalizar? La solidaridad humana, que sería lo contrario del mercantilismo, del interés hegemónico de empresas corporativas que finalmente nos someten. Por otro lado, hay que fortalecer las capacidades de docencia, de investigación, de extensión interdisciplinaria, y nuestro diplomado va hacia eso, hacia ese desarrollo profesional en los educadores de este nivel de la educación superior, así como también hay que reconocer que hay que tener flexibilidad en las estructuras académicas y garantizar que haya un aprendizaje permanente para todos. Por otro lado está la transnacionalización de la educación superior. Esta transnacionalización es transformación, pero transformación al servicio de ¿qué? Al servicio de las reglas del mercado, al interés de la empresa educativa transnacional, que finalmente nos somete. Por otro lado está también la creación de universidades corporativas. Estas universidades corporativas
responde a grandes empresas, están controladas por universidades y empresas de países más desarrollados y que finalmente tienden a influir de forma negativa en la cultura y en la integración de nuestra región. La internacionalización es cooperación solidaria, es cooperación horizontal en el diálogo intercultural, en el respeto a las creencias, a la identidad de los que participan. Pero no solo debemos quedarnos en el diálogo, hay que ir más allá, hay que ir a la formación de redes interuniversitarias para desarrollar ese espacio académico. Hay que ir a tenerle en cuenta un eje transversal en la mejora continua, en la formación, por ejemplo, en la Escuela Latinoamericana de Medicina de la ELAN en Cuba, que es un ejemplo de internacionalización, de formación de médicos para la región, sin interés de lucro. La internacionalización es algo que crece en importancia en las agendas de trabajo, pero sin embargo es limitada en las estructuras de gestión de nuestras instituciones. Y hay que decir que sí, que hay un aumento significativo en la movilidad, en los esfuerzos, en el dominio de idiomas extranjeros que facilita este proceso. Hay que reconocer que los sistemas educativos no siempre contribuyen a este proceso, a la internacionalización, y que esta tiene que ser una estrategia que permita elevar la calidad y la pertinencia en el desarrollo del profesorado de nuestra región. Entre las pautas de la internacionalización ya enfocado en la formación de nuestros docentes, de nuestros educadores, existe la tendencia de que debe responder a las exigencias de la dinámica global, regional y local, en función, lógicamente, al desarrollo sostenible. Y hay que asumir también esa dimensión internacional en el cambio curricular y cultural. No significa imponer una cultura a la otra, sino establecer esa coherencia entre ambos en la formación que se aspira. Otra de las pautas está en garantizar el conocimiento de nuestra región, de nuestra cultura, de nuestras creencias, lenguas extranjeras, de los temas globales, facilitar la experiencia intercultural. O sea, nuestros profesores deben comunicarse con otros de la región y en esa comunicación ambos tienen la posibilidad de crecer como profesionales de la educación. Modernizar los programas, sobre todo atender la formación docente de idiomas para la comprensión y la comunicación. Evaluar las estrategias para el desarrollo de competencias globales en los docentes. Esto es algo importante para garantizar esa efectividad en la educación. En relación a la internacionalización de la investigación, porque no es solo la parte académica, sino también hay que ir a esa perspectiva de la investigación y la producción de un conocimiento para la región. Aquí la dimensión internacional en la formación de investigadores es importante y lo ve la región como un componente intrínseco en las políticas científicas nacionales que se deben asumir, que debe fomentarse y financiar en relación a dos ejes, en relación al capital relacional internacional de los investigadores que van a participar de ambas comunidades, de las diferentes regiones, en la introducción de programas internacionales de posgrado, pero que no quede solo en la formación, sino que vaya más allá a la formación de investigadores que transformen la propia realidad que viven nuestras comunidades. En relación a la integración y cooperación universitaria para la región, esta hay que verla como una tarea impostergable. El futuro de nuestro continente está en esa integración y
a pesar de que existe voluntad en la mejora de los sistemas educativos, es un reto la existencia de la diversidad que tiene nuestra región para su integración. Por tanto, se requiere consolidar esa integración a nivel regional a partir de fomentar ese principio de supranacionalidad, o sea, romper las fronteras para que realmente sea efectivo la integración. La Conferencia Regional de la Educación Superior en el 2018 reconoce que estamos ante desventajas socioeconómicas y políticas públicas. De ahí que se proyecta en que hay que incrementar la movilidad estudiantil intrarregional, que hay que establecer políticas públicas que se orienten a fomentar ese proceso de internacionalización a través de convenios, de marcos normativos, de desarrollar programas académicos, de colaboración en la investigación educativa, en el aprendizaje de idiomas, en finalmente asegurar una calidad sobre estándares internacionales para la región. En relación al eje de la diversidad cultural e interculturalidad, CRES 2018 considera que hay que desmontar todos los mecanismos discriminatorios que existen en relación al racismo, al sexismo, la xenofobia, la intolerancia, que hay que promover la diversidad cultural y la interculturalidad sobre la base del respeto mutuo. Y el reto no solo es incluir a los actores diversos, es también transformarlo, es hacerlo social y culturalmente pertinente para la comunidad donde trabajan. La educación superior también debe reconocer y valorar las epistemologías existentes en cada una de nuestras regiones, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de las comunidades campesinas, y reconocer que esa educación es un derecho de todos, es un derecho del pueblo para promover y facilitar el aprendizaje de las lenguas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en fin, lograr que haya una verdadera integralidad, equidad y diversidad e integración de culturas. El rol de la educación superior ante los desafíos sociales que tiene nuestra región está en construir la calidad y la universalidad de ese servicio hasta la comunidad local, en universalizar la enseñanza superior, en articular la tradición local y la innovación de punta. Significa que la sabiduría popular no puede perderse, tiene que formar parte de esa identidad de cada una de nuestras comunidades, unida a esas tecnologías, a la innovación que el mundo o que el desarrollo económico-social nos aporta. Por tanto, tenemos que tener una universidad que sea co-creadora de conocimiento e innovación, pero que tiene que estar articulada a las prácticas sociales, a la transformación de nuestras comunidades, de nuestra universidad. Otro rol es garantizar la independencia intelectual, la transformación social. Significa que nuestras instituciones de la educación superior tienen que ser subsidiarias de valores. ¿Pero qué valores? Valores compartidos, valores autóctonos de nuestra región. En relación a la investigación científica y tecnológica y la innovación en el desarrollo local, hay que reivindicar soberanía. Soberanía para imaginar, crear, acceder y aplicar conocimientos que estén en función de las transformaciones sociales. Las estrategias no pueden ir
a destacar las diferencias cognitivas, sino tienen que orientarse a que se abran nuevas rutas epistémicas que se fundan en un todo, que rompan con ese pensamiento neocolonial, neodependiente, antropocéntrico, racista, patriarcal que todavía impera en nuestras sociedades. La investigación científica y tecnológica significa aprender y generar conocimiento. El conocimiento hay que verlo como un acervo intelectual de la humanidad. Es un bien común y no un fin mercantilista. Por tanto, hay que verlo como un proceso de producción de conocimiento, pero un conocimiento con compromiso social y visto desde la integración pluricultural. Hay que decir que a 100 años de la reforma universitaria de 1918, el organismo regional reconoce que la educación superior es un bien público y social, es un derecho y es un deber del Estado, y que se debe prohibir todo fin lucrativo. Reconoce que hay que rechazar la persecución a las autoridades universitarias, la violencia estudiantil, los ajustes económicos, la violación de autonomía, que no conduce al desarrollo social de nuestra región, que hay que defender los derechos políticos y sociales que nos permita la inserción frente a ese modelo de desarrollo neoliberal. Finalmente, hay que recrear autonomía, transformación social, anti-autoritarismo, democracia, libertad de cátedra. Hay que democratizar nuestra educación superior. La autonomía es para nosotros una condición imprescindible por el papel crítico y propositivo que puede generar desde nuestras instituciones de educación superior. Otro aspecto es la equidad social de la que tanto hemos hablado y que hay que garantizarla. Garantizarla a través de una cobertura universal, sobre todo hacia los jóvenes, y que esta tiene que ser gratuita, que tiene que tener una proyección hacia los estudiantes con bajos recursos, a las poblaciones que están marginadas, que están en una desigualdad social muy marcada. En relación a la universidad y la Agenda 2030 hacia el desarrollo sostenible y las reformas universitarias en Cuba, así como la educación superior y políticas públicas en Cuba, vamos a reflexionar en un instante. Las reformas universitarias en Cuba comienzan con la educación superior que surge en 1728 con la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Bueno, ya en la segunda década del siglo XIX comienzan las reformas universitarias, se empieza a combatir la escolástica como movimiento filosófico de la época, se empieza a introducir la enseñanza experimental en las ciencias naturales. En 1842 se aplica una reforma universitaria, pero una reforma universitaria que viene desde arriba, que es impuesta y no emerge de los participantes. Para 1900 ya la reforma universitaria va a incluir nuevas carreras en ciencias naturales, técnicas agropecuarias, o sea, aumenta el diapasón de oportunidades y de dar respuesta a la universidad al desarrollo económico de la isla. En el 1918 imparte Cuba la reforma de Córdoba y se empiezan a desarrollar ideas transformadoras que calan el pensamiento estudiantil. Surge ya en el 1922 la Federación Estudiantil Universitaria y se empieza a gestar todo un protagonismo estudiantil. Se
se empieza a desarrollar toda una autonomía universitaria, que era un reclamo de los estudiantes de Córdoba en 1918. Y nuestro líder Fidel Castro en 1959 declara que lo que interesa no es formar técnicos, sino técnicos integrales, ciudadanos mejores, que respondan a nuestro desarrollo social. Para 1962 se proclama la Ley de Reforma de la Enseñanza Universitaria, una ley que hace un homenaje al líder estudiantil de 1922, Julio Antonio Mella. Y al respecto, Fidel Castro en esta época nos dice que la reforma ha de concebirse pues como un movimiento que no se detiene jamás, como una actitud perpetua de renovación y superación. Es la visión que se tiene de la época de la orientación que tiene el Estado y el gobierno revolucionario a desarrollar toda una autonomía y una renovación de la educación superior para la isla, en función de las grandes mayorías que estaban fuera del alcance de la educación superior. Hay que decir que hay una proyección de acercamiento de la educación superior en esta época hacia el sistema de ciencia, tecnología e innovación en la universidad, lo que garantiza el propio desarrollo de la universidad y la sostenibilidad en correspondencia con su vinculación a la sociedad y a los estratos productivos. De 3 universidades existentes en el país en la época, se llega en la actualidad a tener 50 instituciones educativas, lo que expresa la voluntad política para distribuir toda un alcance de la educación superior a la isla de forma general. De esta manera se logra que el 12% de la población cubana y el 22% de los trabajadores en estos momentos tengan un nivel universitario. En relación a la educación superior y a las políticas públicas en Cuba, hay que destacar que ésta se mueve al compás de las exigencias de la actualidad. De hecho, en el 2011 comienza un proceso de actualización del modelo económico y social cubano, donde cambian las políticas y los actores. Sin embargo, la universidad no está fuera de este movimiento que tiene la sociedad y responde a esas nuevas demandas con nuevas políticas, con nuevos objetivos, con una nueva proyección estratégica. De hecho, se trabaja entonces por el perfeccionamiento de los procesos en la educación superior y se identifican procesos claves que nos lleven a un desarrollo sostenible. Estos son, en primer lugar, la formación de ese profesional competente y comprometido, o sea, la formación de pregrado. Un segundo proceso es la formación del posgrado, para dar continuidad en la formación a los profesionales. El proceso de ciencia, tecnología e innovación unido a todo ese proceso formativo y que integre a la sociedad en un todo holístico. La extensión universitaria como proceso, que significa llevar el conocimiento y los avances de la universidad a nuestra sociedad, a la comunidad. El desarrollo de los recursos humanos que garanticen esa sostenibilidad. El proceso de recursos materiales y financieros para darle sostén a los demás procesos. El proceso de informatización para estar a tono con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en función de los avances de los procesos formativos y de integración a las comunidades. Y finalmente el proceso de internacionalización, o sea, no podemos vernos como un ente aislado, tenemos que estar integrados a la región.
La educación superior y las políticas públicas en Cuba están orientadas a la generación de planes de estudios que tienen una mejora. Y en la actualidad estos planes de estudios, planes traen nuevas reformas. Por ejemplo, las carreras de 5 años pasan a ser carreras de 4 años. Se introduce el técnico medio de nivel superior, se introduce el colegio universitario como una preparatoria para el estudiantado que accede a la universidad. Se trabaja en la pertinencia y calidad, y toda la educación superior es gratuita, es considerada un bien público y social, es un derecho de todos. Se trabaja por la formación de doctores en ciencias que estén articulados a los proyectos de investigación, al desarrollo de la sociedad. Se garantiza que la universidad esté vinculada directamente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, en Cuba se garantiza una integración desde lo académico, lo científico, las estructuras productivas y la sociedad en sentido general. Existe una respuesta a la formación continua del docente desde las políticas de educación de posgrado. Se trabaja por un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, donde la educación superior se inserta en esta proyección estratégica. Se fomenta la colaboración internacional. De hecho, la hacemos desde los diplomados, desde los programas académicos, desde la formación de doctores en ciencia. Se trabaja en la gestión universitaria en función del desarrollo local, y existe un fuerte movimiento de acreditación de la calidad hacia estándares internacionales. De hecho, ya tenemos en un 70% de las carreras de pregrado acreditadas y un 50% de nuestras instituciones que gozan de niveles de calidad acreditados por la Junta Nacional de Acreditación en Cuba. Quisiera terminar con un imperativo que nos convoca nuestro ministro de Educación Superior en el 2018 en el Congreso Internacional de Educación Superior desarrollado en Cuba, donde al referirse al imperativo del desarrollo sostenible nos dice: no es posible imaginar un modelo de desarrollo alternativo, sostenible e incluyente, sin movilizar el potencial humano y las capacidades científicas y tecnológicas y los valores humanistas que pueden promover la educación superior. De esta manera hemos querido reflexionar en torno a nuestra región, la América Latina y el Caribe, en torno a lo que hacemos desde Cuba, y considerar que el éxito está en la integración de la región, en la integración de saberes, en la manera de encontrar nuevas rutas epistémicas, pero que nos conduzcan a el desarrollo de nuestras comunidades y no a la pérdida de nuestras autonomías, de nuestra identidad en la región. Muchas gracias. Uno de los retos, los desafíos fundamentales de la educación superior en nuestra región se refiere a la importancia de elevar la profesionalización del docente. De ahí que desde el título inicial de esta intervención se está hablando, y así lo refería el doctor Servando, la importancia que tiene la pedagogía para asumir este reto de la profesionalización del docente. En tal sentido, vamos a referirnos a cuáles son los problemas que hoy se presentan en la pedagogía en nuestra región y particularmente en Cuba, asumidos como problemas epistemológicos de la pedagogía. Nos interesa reflexionar en torno a la interrogante que aparece en pantalla: ¿qué entender por epistemología? Si vamos a diccionarios como el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española, tomo 2 de 2003, se expresa que la epistemología es la ciencia del método, es causa del conocimiento,
especialmente con referencia a sus límites y validez. Por otra parte, el doctor Pérez Gómez, en 1978, define que la pedagogía, proveniente de la epistemología, proveniente del griego episteme, ciencia del saber absoluto, es el estudio de la constitución de los conocimientos científicos que se consideran válidos. En tal sentido, asumiendo que la epistemología se refiere a los problemas intrínsecos, diríamos, del conocimiento en la ciencia, vamos a analizar algunas interrogantes que guían el debate en el espacio epistemológico de la pedagogía y de las ciencias de la educación. Dentro de ellas distinguimos cómo en la sociedad se educa al hombre, qué ciencias preparan al hombre para educar a los demás, ciencias de la educación o ciencias pedagógicas. ¿Ha desaparecido la pedagogía como ciencia? ¿Las ciencias de la educación la han reemplazado? ¿Qué distingue a una ciencia? Este interrogante es muy interesante para poder asumir lo que identificamos como problemas epistemológicos de la pedagogía. ¿Por qué? Porque una ciencia se distingue, en primer lugar, ¿por qué entendemos como ciencia? Existen en la literatura revisada muchas definiciones que apuntan a que la ciencia se convierte en las sociedades en fuerza productiva, que la ciencia nos lleva a un acercamiento a lo desconocido, que la ciencia constituye una forma de conciencia social, que es además un estilo de pensamiento, una forma especial de conocimiento. A partir de que es la ciencia que nosotros la asumimos como una forma especial de conocimiento que movilizan las fuerzas productivas porque nos acercan cada día a lo desconocido y nos elevan la conciencia social para lograr la profesionalización del docente, es muy importante que tengamos claridad en el lenguaje de la ciencia. Dentro de ello, distinguiendo la categoría problema, los hechos científicos, las hipótesis, preguntas científicas o ideas a defender, las leyes y las teorías. Para lograr esas categorías, para enriquecer ese conocimiento, esa forma especial de conocimiento, aplicamos métodos de carácter general y métodos particulares. En la pedagogía se aplican métodos relativos a las ciencias de la educación, denominado en muchos casos como metodología de la investigación educativa o metodología de la investigación pedagógica. ¿Y quién realiza la ciencia? El hombre, el investigador, que a través de la actividad científica, esa actividad científica que, como ya dijimos, se expresa en investigación, tiene determinados fines. Y entre esos fines no solo está producir conocimiento, está comprender y transformar el mundo. En el caso de la pedagogía, se trata entonces de tener una teoría que nos permita comprender la complejidad de la práctica educativa y trascender, transformar esa práctica educativa, poniéndonos en condiciones de elevar la calidad del proceso educativo en general y en particular la calidad de la educación con énfasis en la educación superior. Para ello tenemos que ser capaces de describir, de explicar, de comprender la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Desde la visión de los rasgos característicos de una ciencia, que toda ciencia tiene su objeto de estudio. Toda ciencia tiene sus propios métodos del conocimiento científico. Toda ciencia tiene un sistema de leyes que expresa la correspondencia esencial entre el conocimiento nuevo y el ya establecido. Y toda ciencia tiene un aparato categorial y conceptual. Desde esta mirada, entonces, interrogamos nuevamente, planteamos preguntas para el debate y la polémica
que tan interesantes resultan en esta aspiración de elevar la profesionalización del docente. ¿Cómo delimitar el objeto de estudio de la pedagogía? ¿Qué problemáticas aparecen en la definición de las leyes de la pedagogía? ¿Qué tendencias están predominando en Cuba? ¿Y qué posición asumir y por qué? En esta interrogante que hemos acabado de plantear, ¿qué posición asumir y por qué? Para dar respuesta a este interrogante, nosotros vamos a partir de 3 dimensiones fundamentales que se manifiestan en los estudios referidos a la categoría educación. ¿Y por qué educación? ¿Qué relación existe entre la educación y la pedagogía? Los autores todos reconocen a la educación como la categoría básica, como el objeto de estudio de la pedagogía. Pero no todos los autores han hecho la misma mirada a esta categoría de educación. A nuestro modo de ver, desde nuestra investigación, hemos identificado 3 dimensiones básicas. Aquellos autores que reconocen a la educación como un fenómeno social. Ese es nuestro caso. Consideramos que la educación es un fenómeno social. Un fenómeno social que tiene un carácter determinante y determinado. ¿Por qué determinante y por qué determinado? Determinante porque la educación se corresponde, tiene una estrecha relación con el desarrollo de la sociedad. La educación influye y determina el desarrollo que se va alcanzando en la sociedad y en cada uno de los integrantes de esa sociedad. Pero a su vez, la educación es un fenómeno determinado por el propio desarrollo de la sociedad. Así lo podemos evidenciar en el desarrollo histórico de la sociedad humana, cómo la educación se ha ido transformando desde la comunidad primitiva hasta nuestros tiempos. Cómo incluso en un país como Perú existen que se identifican distintos espacios geográficos con características tan diferentes, también existe desarrollo social diferente, determinado por ese carácter que ha tenido la educación y cómo se ha desarrollado la educación. Pero de igual modo, si lo analizamos la educación como conocimiento científico, aparecen 2 tendencias fundamentales. Analizando la etimología de este término, cuando se habla de educare, educare significa extraer, o sea, influir desde afuera. Proviene entonces desde el punto de vista fonético como las palabras conducir, guiar y orientar. Y semánticamente significa educere, hacer salir, extraer y dar a la luz. Es decir, retomando estos 2 términos, vamos a ver que entonces la educación siempre está ligada a la existencia de un conductor, de un guía, de una orientación. Pero a la vez, la educación también requiere que se logre la transformación interna que nos lleve a que nosotros, los humanos, logremos sacar, logremos extraer, logremos llevar a la luz todo lo que hemos acumulado en nuestros saberes, en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades, en nuestras convicciones, en nuestros valores, en nuestros sentimientos. Este es un análisis muy importante desde el punto de vista epistemológico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo los autores han asumido una u otra posición, se observan 2 tendencias básicas en la pedagogía, a nivel universal en nuestra región y que en Cuba también han estado presentes en el desarrollo histórico de nuestra sociedad. Los pedagogos que han centrado su mayor interés en el estudio científico, en cómo guiar, en cómo conducir, en cómo dirigir
un proceso que en muchas ocasiones se nos lleva a que el docente lo exprese todo y el estudiante se convierta en un agente que principalmente escucha, escribe, transfiere, reproduce sistemas de conocimientos, sistemas de saber. Y ahí está predominando entonces la tendencia de educar, pero esto no lo podemos separar. A nuestro modo de ver, estas dos categorías no son contrarias desde el punto de vista que podemos buscar su propia identidad, podemos analizar cada una de ellas, pero se convierten en dialécticas, porque ellas existen la una con la otra. La pedagogía que estamos buscando como ciencia nos lleva entonces a que ellas existan en unidad dialéctica, que exista el docente, que el docente guíe, que el docente dirija, pero que logre que el estudiante se convierta en ese protagonista que transforme y autotransforme su propia personalidad a partir de adquirir saberes. Y como se ha señalado desde los propósitos de la UNESCO y que hoy se hacen visibles también en los retos de la educación superior para este momento actual, logremos entonces un estudiante que logre transformarse a sí mismo desde el conocer, el saber hacer, el ser y el emprender. Un estudiante transformador, un estudiante innovador. Y esto requiere entonces un docente que en su profesionalización sea capaz de buscar todas las herramientas teóricas y metodológicas que les permita convertirse en un científico de este proceso de enseñanza-aprendizaje que dirige a partir de la integridad de todos los fundamentos que nos da el objeto de estudio de la pedagogía, que en este caso se trata de la educación. Pero entonces aparece una nueva polémica. Si decimos que la educación es una categoría que se expresa como fenómeno social, que es determinada y es determinante, ¿es solo objeto de estudio de la pedagogía? Nuestra respuesta es no. Además de la pedagogía, de ser objeto de estudio de la pedagogía, la educación es también objeto de estudio de la filosofía de la educación, de la sociología de la educación, de la psicología de la educación. Entonces, ¿qué las distingue? ¿Qué distingue a la pedagogía y qué distingue a las restantes ciencias que se integran con el término ciencia de la educación? Allí en pantalla podemos ver cómo las ciencias de la educación, en su cuerpo teórico, le prestan atención a la categoría educación como concepto de máxima generalidad, pero cada una desde una mirada diferente, desde una dimensión diferente. Y la pedagogía es la ciencia de la educación que se nutre de las restantes, es decir, de la filosofía de la educación, de la sociología, de la psicología, entre otras, para estudiar los complejos problemas de la educación, de la personalidad de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, ¿cómo definir el objeto de estudio de la pedagogía? El objeto de estudio de la pedagogía lo precisamos en la educación del hombre, pero vista como un proceso consciente, organizado y planificado. Estos términos son muy importantes. Un proceso consciente, que lo llevemos precisamente a transformar en eso que estamos diciendo hoy, que el estudiante se convierta en un protagonista de su propio aprendizaje, a partir de las estrategias de aprendizaje, de su autoconocimiento, de su independencia, de su autovaloración. Pero que el docente sea capaz de dirigir ese proceso desde esta mirada, siempre buscando que el estudiante logre ser consciente y él también lo sea. Lo que significa
partir de un diagnóstico, y desde ahí estamos poniendo en práctica entonces ya lo que decimos organizado, un diagnóstico que nos permita a partir de las exigencias de los currículos poder contextualizar lo que vamos a planificar, llevarlo a un plano individual, a un plano grupal, a un plano incluso de una corte, de lo que aspiramos a lograr en la formación de la personalidad, en la educación de la personalidad de esos estudiantes. ¿Y dónde se precisan estas aspiraciones? En los diseños curriculares, de los distintos niveles de enseñanza. Y estos diseños curriculares siempre se corresponden con los fines sociales y políticos. Por eso es que es tan complejo el objeto de estudio de la pedagogía, porque tenemos que analizar las particularidades de cada uno de los sujetos, es decir, de cada uno de los estudiantes, de los grupos y de las comunidades donde se ubican las instituciones educativas. Para el caso peruano, como ya dijimos, hay tanta diversidad, esto adquiere un nivel de complejidad que en Cuba lo tenemos en menor dimensión, por tratarse, nuestra isla grande, de una isla larga y estrecha, donde podemos lograr mayor unidad en las aspiraciones y además también por las particularidades de nuestro proceso, por las particularidades de nuestras exigencias sociales y políticas, donde buscamos fines e intereses políticos compartidos. Nos es más fácil encontrar la unidad. Sabemos que para ustedes es más difícil encontrar la unidad, pero eso se convierte a nuestro modo de ver, que tuvimos la oportunidad en varias ocasiones de visitar su país y conocer incluso la selva, la sierra y la costa y ver su diversidad en toda su magnitud. A nuestro modo de ver, eso se convierte en una potencialidad que desde la teoría pedagógica tenemos que aplicar. Pero ello nos exige el conocimiento entonces de las leyes básicas de la pedagogía como ciencia. Si ya estamos concretando que la pedagogía es una ciencia de la educación, que tiene su propio objeto de estudio, que ese objeto de estudio es la educación del hombre, pero la educación del hombre vista como un proceso consciente, organizado, planificado, regido o que responde a determinados fines de carácter social y político. Entonces tenemos que ver, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar en cuáles son las leyes de la pedagogía. Si una ciencia tiene sus propias leyes, y me parece interesante retomar el concepto ley, viendo la ley como esas relaciones estables que se cumplen y que no varían en ninguna condición. Quiere decir que, como comentábamos hace unos segundos, en la diversidad estas leyes se deben mantener. Así exponemos, y aparece en pantalla, las leyes que a nuestro modo de ver son las leyes básicas de la pedagogía. En la teoría pedagógica cubana, tenemos un desarrollo de ellas y creo que esto es válido para toda nuestra región. La primera ley, ¿con qué se corresponde? Con lo que acabamos de decir, con las condiciones políticas, económicas y sociales que van a determinar los fines y objetivos que tiene el proceso pedagógico. El proceso pedagógico en la diversidad y en la unidad. ¿Dónde está el gran reto? En lograr esa unidad de esos fines y de esos objetivos ante la diversidad de condiciones políticas, económicas y sociales del mundo, de cada uno de los países, de cada una de las regiones dentro del país, de cada uno de los espacios geográficos dentro del país.
Por ejemplo, cómo lograr esa unidad entre los educadores y educando, que viven y que habitan allí y desarrollan su educación en la selva o en la costa o en la gran ciudad y bella ciudad de Lima o en Iquitos o en Ayacucho o en cualquiera de los lugares que pudiéramos mencionar. A nuestro modo de ver, la segunda ley se convierte en una herramienta que nos ayuda a esa profesionalización del docente a la que estamos aspirando. ¿Por qué? Porque la segunda ley va dirigida a que en esas relaciones estables que se dan en ese proceso pedagógico que repetimos, es un proceso consciente, organizado y planificado. En esta ley, donde vemos qué se organiza, qué se planifica, tenemos entonces el sistema de categorías básicos de la pedagogía, que se expresa como ley porque hay relaciones estables entonces entre la enseñanza y el aprendizaje. Muchos autores, muchos maestros, profesores, docentes, educadores, defendemos la idea de que para que exista un tipo de aprendizaje, tiene que existir un tipo de enseñanza. Desde una mirada, nosotros compartimos esa idea. Pero digo desde una mirada, ¿por qué? Porque hoy existen muchos medios técnicos donde no está presente el docente desde el punto de vista presencial y hay una enseñanza. Y así tenemos todas las potencialidades que nos da hoy la Internet, con todas sus potencialidades para enseñar, con todas sus potencialidades para que exista un aprendizaje autónomo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y quién elabora todos esos materiales o quiénes elaboran todos esos materiales que aparecen con esta tecnología y que tenemos a nuestra disposición? Y en esos que elaboran hay determinados fines, determinados objetivos, por eso esos materiales tienen uno u otros matices, tienen una u otra orientación educativa, ponderan unos u otros valores, valores que nos llevan al ser humano, al que estamos tratando de lograr, al que estamos tratando de educar, al que estamos tratando de formar, desde los conocidos valores universales, tales como la honestidad. Y vemos cuántos de estos materiales que tenemos a nuestra disposición realzan ese valor de la honestidad, el de la solidaridad, que tan importante consideramos que es, el de la dignidad humana, y para nosotros esto se logra con el otro par de categorías. Cuando logramos que por una u otra vía que desarrollemos la enseñanza esté presente siempre la unidad entre instrucción y educación. Un destacado pedagogo cubano nos decía, instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. A nosotros nos parecen estas palabras muy pertinentes. ¿Por qué? Porque en esa profesionalización del docente a la que aspiramos, no solo tenemos que lograr docentes con una elevada instrucción, es muy importante una elevada instrucción, pero docentes también que ante todo tengan una riqueza moral, que sean capaces por su identidad profesional ser ejemplo de esa educación, que sea exponente básico de todos los valores morales universales que estamos defendiendo desde la teoría de la ética profesional pedagógica. Y así entonces podemos conducir las otras dos categorías que se dan también en unidad, formación y desarrollo. El desarrollo de la personalidad visto desde lo biológico, sin renunciar a ello. Y aquí resulta muy interesante la propuesta de Piaget,
cuando nos enseñó las etapas del desarrollo, pero vistas también desde la revolución que constituyen los conocimientos vygotsquianos a partir de ver el desarrollo no solo de lo biológico, sino en unidad con lo social. Y vemos entonces que podemos formar distintas etapas, pudiéramos decir, no solo etapas, sino también distintas esferas, distintos objetivos de la personalidad de ese niño, adolescente, joven y adulto con el que interactuamos, pero viendo también las condiciones de su desarrollo psíquico, de su desarrollo físico, es decir, desde la unidad de lo biológico con lo social, de lo heredado y de lo adquirido. Por ello, para nosotros es una ley muy importante de la pedagogía, esa unidad que se da entre formar, desarrollar desde la instrucción y la educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos conduzca a esas aspiraciones. Y eso se logra desde lo expresado en la siguiente ley, el vínculo entre la teoría y la práctica en el proceso pedagógico. Un proceso pedagógico que nos lleve a la práctica, a cada día realzar ese papel de la práctica educativa, pero desde una teoría consecuentemente fundamentada, retomando ese encargo social y retomando las particularidades individuales y grupales que se dan en el proceso pedagógico. Es decir, que retomando las ideas hasta aquí trabajadas, consideramos entonces que la pedagogía es una ciencia de la educación. Una ciencia de la educación que tiene un carácter integrador, que tiene como objeto de estudio el proceso pedagógico, que en ese proceso pedagógico se materializa la integración de todas las influencias, y no solo del profesor y del estudiante, sino de la familia, de la sociedad en su conjunto, del entorno, de los llamados ambientes educativos, de los llamados modelos educativos, en la unidad de educar e instruir, formar y desarrollar, con un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos lleve a modelar la personalidad de los estudiantes que se aspira, que debemos lograr en este siglo. Y ahí están los retos fundamentales también de la educación superior para este siglo y que están expresados también en la Agenda 2030. ¿Qué lograr con un estudiante universitario que se caracterice por ser un innovador, por ser un investigador de su propia práctica? Que logremos desde la universidad transformar nuestras realidades. Y en tal sentido, entonces, vemos que concretar la importancia de la teoría pedagógica en la profesionalización del docente se expresa, entre otras cosas, como está señalado en la lámina, en el caso de la profesionalización del docente con color rojo y en la parte inferior de la lámina, un modo de actuación profesional que debemos lograr en nosotros como docentes, que exprese que el sistema de conocimientos que vamos alcanzando, el sistema de habilidades y nuestra identidad profesional nos lleve a crecer como profesionales de la educación, donde trascienda la teoría pedagógica a la práctica profesional. Esto puede verse de muchas maneras, puede interpretarse de tantas formas como cada uno de nosotros lo estudiemos, desde nuestra concepción del mundo, desde nuestras miradas, desde nuestros conocimientos antecedentes. Por ejemplo, nuestro apóstol José Martí, que vivió de 1853 a 1895, calificaba al maestro como aquel hombre que modela, purifica y fortalece para la verdad de la vida, que mata los vicios
con la mano suave o enérgica. Estas palabras nos resultan muy pertinentes en los momentos actuales, cuando estamos viendo el rol que tiene la pedagogía como teoría y práctica para elevar nuestra profesionalización. Pero nuestra profesionalización desde esa visión humana, desde esa identidad profesional que nos permita modelar y purificar esas almas que hoy transcurren su formación ante tantas contradicciones propias de la sociedad moderna, globalizada, en que nos insertamos todos. Por ello es que señalamos que nosotros como maestros y todo profesional de la educación, entre sus grandes retos está convertirse el maestro, llámese docente universitario, llámese profesional de la educación, llámese educador, como lo llamemos, convertirse en el alma de la escuela, en el alma de la sociedad, en esa alma que permita que la educación se convierta precisamente y sea realidad de ese fenómeno social determinado y determinante. Y en ese caso y en sentido metafórico, escribimos allí y lo señalábamos con ese círculo, cómo tenemos que lograr esa unidad entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Pudiéramos decirlo como está escrito, entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Metafóricamente, ¿por qué? Porque sí defendemos la teoría de todo lo que significa transformarnos desde nuestro cerebro, pero esos mandos que nos da el cerebro nos tiene que llevar a cultivar en nuestros corazones la búsqueda de la razón que nos asiste y esa moral que nos debe acompañar. Esa razón que nos asiste para tener un modo de actuación profesional que se distinga porque logremos llevar a la práctica la formación y la educación de un hombre nuevo, con una gran riqueza humana, capaz de asumir los grandes retos que hoy tenemos para mantener la sociedad, la existencia de nuestra sociedad moderna. Y dentro de esos retos se ubica precisamente poder proteger la naturaleza, poder resolver los problemas naturales, los problemas medioambientales que hoy asumimos todos como grandes retos para poder seguir existiendo en la sociedad y que, como se conoce, son un producto de la irracionalidad que se ha mantenido y se mantiene en el uso que hacemos los hombres y mujeres a la naturaleza, en pro de ese desarrollo ascendente, de ese desarrollo tecnológico, de ese desarrollo humano vinculado a esos grandes avances de la tecnología. Existen muchas vías para lograrlo. Nosotros distinguimos la importancia de lograr en ese proceso pedagógico una conversación, pero una conversación científica, una conversación argumentativa, una conversación donde podamos siempre decir ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué pasaría si? Es decir, ponernos en situación de aprendizaje que nos lleve a acercarnos cada día más a nuestras realidades, desde las condiciones económicas, políticas y sociales en que se está desarrollando ese proceso educativo, desde las particularidades del modelo educativo de cada uno de nuestros centros. En el caso de la educación superior, bien compleja esta situación,
de acuerdo a la diversidad que hoy se expresa en las universidades en el mundo. Y así también se ve en el resto de los niveles educativos.